Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite estar en su presencia. El día de hoy estuvimos con los estudiantes del seminario aquí mismo en la Casa del Alfarero estudiando también el curso de hermenéutica, un tiempo muy bonito estudiando la palabra del Señor. Muy bien, vamos a abrir por favor Hechos capítulo 6, versículo 3 al 5. Hechos capítulo 6, versículo 3 al 5, ahí vamos a tener la Biblia abierta y vamos a meditar esta porción de la palabra del Señor. El mensaje de hoy se titula Carácter bajo presión. De esa forma también damos la bienvenida a las personas que están conectadas en la transmisión, en las redes sociales. Muy bien, Hechos capítulo 6, versículo 3 al 5. Discúlpeme un momento. Muy bien. ¿Lo tenemos, hermano? Los que tengan, por favor, digan amén. Amén. Hechos capítulo 6, del versículo 3 al versículo 5, dice así la palabra del Señor. Versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Okay? Hasta ahí la lectura. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar al Señor. Padre, te agradecemos por tu presencia, Señor, en nuestras vidas, por permitirnos en esta noche la oportunidad de venir ante tu presencia, Señor. Toca nuestros corazones, ministra nuestras vidas, Padre, danos entendimiento de tu palabra, Señor. Haznos entendidos, hábiles en tu palabra, Padre Santo. Oramos, Señor, por la fe en el nombre de Jesús y en la comunión del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, el día de hoy que estuvimos en clases del seminario, aquí en la Casa del Alfarero, recordaba una anécdota, una experiencia que tuve cuando tenía 19 años. Cuando tenía 19 años, acepté el llamado de parte de Dios, obedecí al llamado y dije, voy a prepararme para servir al Señor. Y recuerdo en ese entonces que la primera capacitación a donde yo asistí fue un entrenamiento de 3 días de misiones. Yo quería ser misionero en aquel entonces, a los 19 años. Entonces fui al entrenamiento de misiones, duró 3 días, viernes, sábado y domingo, y una capacitación intensiva. Uno de los pastores que estaba enseñando, si no me equivoco se llamaba Isaías, algo así, lanzó una pregunta que hasta el día de hoy se grabó en mi corazón. La pregunta fue, ¿qué es más importante, el carácter o la unción? En ese entonces yo tenía 19 años y yo había decidido buscar de la presencia del Señor. Iba por las tardes al templo a orar, una búsqueda intensa de la presencia del Señor. Y yo me apresuré a responder dentro de mí. No lo saqué de mis labios, pero respondí en mi corazón. Dije, obviamente que es la unción. ¿Qué le pasa a este predicador? ¿Qué le pasa a este pastor que se atreve a medir de cuál es más importante, o el carácter de la persona o la unción que tiene la persona? Yo dije, obviamente es la unción. Este pastor es carnal, está desviado. En ese entonces yo vivía pues en provincia y yo decía, es que los de Lima son fríos, decía yo, ¿no? Ese pensamiento que teníamos. Los de Lima son fríos, son carnales, no son espirituales. Nosotros sí somos espirituales. Pero luego cuando continué mi preparación, mi servicio al Señor, y Dios me llamó al pastorado, y teniendo ya algunos años de experiencia, llegué a la conclusión y por fin obtuve la respuesta en mi corazón, y yo le voy a explicar por qué esta es mi respuesta. Para mí, y estoy convencido que también para el Señor, lo más importante en la persona es el carácter. La unción se recibe por medio de oración, por medio de ministración, de imposición de manos, pero el carácter es algo que se forma cotidianamente y no todos los creyentes llegan a formar carácter. Pero sí todos pueden portar la unción cuando ora, cuando busca de Dios, o en un culto de avivamiento, porque Dios derrama de su presencia sin medida. Pero repito, no todos resisten a la formación del carácter. Cuando Dios empieza a trabajar en la vida de uno, hay personas, hay creyentes que se sienten presionados por Dios
por las pruebas, por las dificultades, por las tribulaciones. Entonces lo que hacen es huir del proceso, huir de la prueba, dejan a veces el camino del Señor, dejan el Evangelio por la presión que sienten. Entonces no logran formar su carácter. El carácter es algo preciado para Dios. Tanto así que en este pasaje hay un problema. Versículo 3, Pedro dice lo siguiente: busquen, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Ahí había un problema en el libro de Hechos, capítulo 6. Sucede que en la iglesia primitiva, la iglesia estuvo creciendo, irrumpió un avivamiento enorme y había crecimiento numérico. Pero así como crecía la iglesia, también crecían los problemas. Y había murmuración, había chismes, porque había un grupo de viudas que estaban siendo desatendidas. Entonces se levanta un grupo de hermanos y dicen: ¿por qué nos estamos olvidando de las viudas? ¿Por qué no, si somos creyentes, somos hijos de Dios, nos preocupamos y atendemos a las viudas? Y Pedro dice: está bien, vamos a atender a las viudas, pero yo no lo puedo hacer porque yo tengo un trabajo aparte, específico, tengo que orar y predicar la palabra. Y Pedro dice: busquen entre ustedes a 7 varones. Y Pedro establece 3 requisitos para que los varones sean elegidos para el servicio del Señor. No fue a los varones desocupados, no fue a los varones con estudio, no fue a los varones de buena apariencia, altos, guapos, rubios, no fue a los varones de buena posición económica. Aquí establecen los 3 requisitos para que las personas, estos 7 varones, puedan servir al Señor. Dice así el versículo 3: de entre vosotros a 7 varones, el primer requisito, de buen testimonio. El testimonio tiene que ver con el carácter, con la conducta, con el comportamiento, con las decisiones que tomamos todos los días. Entonces Pedro dice: busquen a 7 varones que tengan en primer lugar carácter, que tengan en primer lugar buen testimonio, que sean de ejemplo, porque de nada les va a servir si tienen unción, pero en casa son maltratadores, o viven endeudados, viven bajo maldición, viven en pecado, en adulterio, en fornicación. De nada sirve. Entonces, para Jesús, en primer lugar, Él está interesado en el carácter, en el buen testimonio. Eso es lo que al Señor le interesa en nuestras vidas, el buen testimonio. Entonces, y ahí empiezan a buscar a los 7 varones, ¿verdad? Miren qué difícil es encontrar personas de buen testimonio, personas, en otras palabras, con carácter. Es difícil encontrar. Encontramos hoy en día personas carismáticas, con dones, con talentos, con fluidez para hablar, y está bien, Dios puede usar a esas personas. Encontramos personas preparadas con un título profesional en administración, en psicología, en muchas carreras que pueda tener, pero es difícil encontrar personas con carácter. Y Dios está buscando en estos tiempos personas con carácter. Está buscando entre nosotros. Y no sé si alguien aquí puede decir: Señor, yo quiero que esta noche me evalúes si soy yo la persona apta, de buen carácter, de buen testimonio, para servirte. Si soy yo la persona apta en quien tú te puedas complacer, en quien tú te puedas alegrar, Señor. Dios no anda buscando gente con dones, con títulos, con grados. Dios anda buscando gente con carácter. Ahora, y aquí yo le traigo una buena noticia. Algunos me van a ver quizás triste, ¿no? Ay, pastor, entonces yo no califico, pues, pastor. Yo no califico para, ¿no? Imposible, porque yo no tengo todavía un buen testimonio. Es que aquí viene la ayuda de parte de Dios. El Señor no te deja abandonado, el Señor quiere formar tu carácter. La formación del carácter no es solo un esfuerzo personal, es con la ayuda del Señor. Nadie puede ser perfecto en esta tierra si Dios no le ayuda, si Jesús no está en su vida obrando. Amén. Entonces, pero hasta ahí establecemos esta idea, mis hermanos. Lo más importante antes de la unción es el carácter, porque después de el buen testimonio dice, recién ahí, llenos del Espíritu Santo. Lo segundo es la llenura del Espíritu Santo, o la espiritualidad o la unción. Y después es de sabiduría, a quienes encarguemos
de este trabajo. Usted tiene deseo de servir al Señor, procure formar su carácter. Entréguele al Señor su carácter. En este pasaje se observa una necesidad. Ya lo hemos mencionado, la primera congregación cristiana del mundo había irrumpido en crecimiento maravilloso. Pero a medida que crecía en número también habían problemas. Y el problema era un asunto administrativo. Un asunto de las mesas de servicio. Ya el problema lo he mencionado. Y la solución fue buscar 7 personas con buen carácter. Ahora, mis hermanos, después de enfatizar lo que Pedro requiere, lo que Pedro solicita, personas de buen carácter, quiero mencionar que en esta generación, en este tiempo en el que vivimos, carecemos de gente con carácter. Y por la falta de carácter genera la pérdida de identidad. Pero quiero establecer también el significado de qué es carácter. ¿Qué significa carácter, pastor? Carácter no es lo mismo que temperamento. El carácter es el signo de patrones de conductas. En otras palabras, el carácter tiene que ver con la conducta, el comportamiento, las cualidades que distinguen a una persona con otra. Eso es el carácter. El carácter tiene que ver con la conducta, con el comportamiento, con las decisiones, con la identidad de la persona. El temperamento sí tiene que ver con las emociones. Hay gente con un temperamento que se aira rápido, con otro con temperamento quizás melancólico, diversos temperamentos, y es muy distinto al carácter. Repito, el carácter tiene que ver con la conducta, las cualidades y el comportamiento que distingue a una persona con otra. Entonces, en esta generación en la que vivimos, hay una escasez de gente con carácter, de gente con buena conducta, de gente con buen comportamiento, de gente con buen testimonio. Como que los valores en nuestra sociedad ya no importan, es subjetivo. Los valores que antes nos formaban a nosotros como ciudadanos, hoy en día ya no importan. Las personas crecen con un pensamiento libre y por eso es que sobreabunda, por ejemplo, la promiscuidad. Promiscuidad es llevar una vida sexual libertina. Cuando antes se les enseñaba, ¿verdad?, a los hijos ser castos. Y se enseñaba a las chicas, en este caso, por ejemplo, la virginidad. Hoy en día la virginidad es un motivo de burla. La castidad en los varones es un motivo de burla, de vergüenza. Y hay por ahí publicaciones en redes sociales que dicen, ¿quién es virgen a sus 20 años? ¿Quién es casto a sus 20 años? O sea, los valores de la sociedad se han devaluado. No hay gente con carácter, hay gente que se deja guiar por sus emociones, por su libertinaje. No tienen carácter, no tienen identidad, no tienen cualidades de persona ejemplar. Entonces, lo que en la iglesia procuramos es formar a la gente con carácter. Que la gente forme, moldee su carácter a la medida que el Señor ha establecido en su palabra. En la Biblia existe un modelo de carácter. Se nos establece un parámetro, una estatura, una medida que se debe alcanzar para reflejar un carácter cristiano. Quiero que me acompañen a Efesios capítulo 4, versículo 13, por favor. Acompáñenme en su Biblia. El libro de Efesios 4:13. El libro de Efesios capítulo 4, versículo 13 dice así, la palabra del Señor: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiero que se enfoque en la última parte. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay un ideal en nosotros. Hay un modelo, un ejemplo de vida. Hay un estándar al que nosotros debemos aspirar llegar. Nuestro estándar no es parecernos al pastor, a la pastora. Uy, yo quiero vestirme como la pastora porque la pastora luce bonita, ¿no? La pastora ha tenido 2 hijos y se ve flaquita. La pastora no es el estándar de vida. El pastor no es el estándar, el pastor es pelotero, el pastor juega bien. Eso es mentira, pero no es el estándar, no es el modelo de vida. En la Biblia se establece hasta llegar a la estatura
del varón perfecto a la imagen de Cristo. O sea, en nuestras vidas hay un modelo a seguir, hay un ejemplo a seguir, y no es una persona, es Cristo mismo. O sea, la Biblia nos desafía a los creyentes que tenemos que llegar a ser igual a Cristo. Y aquí sí quizás algunos se van a desanimar. Uy, pastor, peor todavía, ¿cómo voy a ser yo igual a Cristo? Es imposible. Y hay gente que vive justificando sus malos actos diciendo, es que solo Dios es perfecto por si acaso. Y cuando alguien le corrige, esa persona dice, ay, ya tú te crees Dios, solo Dios me puede juzgar porque solo Dios es perfecto. Y así vivimos nosotros postergando nuestra mejoría personal, nuestro desarrollo personal. Vivimos postergando la corrección. Porque nos justificamos y decimos, solo Dios es perfecto. Solo Dios es amor. Solo Dios perdona. Y todavía decimos, Dios te perdone, yo no te puedo perdonar. O sea, pero la Biblia nos invita a ser como Cristo. Y si la Biblia nos invita a ser como Cristo es porque es posible, porque en realidad es el camino hacia la libertad y hacia tener una vida en victoria y en bendición. Amén. Es ser como Cristo hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Ese es el estándar, ese es el modelo de carácter cristiano, ser como Jesús. Ahora tú lees los evangelios, conoces a Cristo y te vas a dar cuenta que Cristo tenía un carácter apacible, manso, dócil, pero también inteligente, obediente, sumiso a la voluntad del Padre. Y entonces la persona de Cristo va a ser atractiva para nosotros. Y vamos a enamorarnos de Jesús y decir, yo quiero ser como Jesús. Ese debe ser nuestro ideal cotidiano. Yo quiero ser como Jesús. Quiero morir a mí mismo, quiero morir a mis decisiones, a mis deseos carnales y quiero ser como Jesús. Ese es el deseo, el ideal cristiano, llegar a ser como Jesús. Entonces, cuando uno desea ser como Cristo, tener el carácter de Cristo, es ahí donde comienza el trabajo de Dios. Cuando tú le dices, Señor, Señor, hazme a tu imagen y semejanza, moldea mi carácter, Señor, fórmame a tu imagen y semejanza, ahí Dios interviene y te va a formar y va a hacer pasar tu carácter bajo presión. Jesús está interesado en tu carácter. Ese carácter necesita ser moldeado. Ese carácter necesita ser transformado por Jesús para una vida en victoria. El que tiene carácter cristiano tiene victoria y vive con las siguientes cualidades. Número 1, el que tiene carácter vive sin miedo. Proverbios capítulo 10, verso 9. Acompáñeme por favor ahí en su Biblia. Vamos a leer algunos pasajes. El libro de Proverbios capítulo 10, versículo 9. Proverbios 10:9. Miren lo que dice aquí. 10:9. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. En otras palabras, quiero parafrasear, el que tiene carácter cristiano, el que está siendo moldeado y procesado por Dios, camina en confianza, es decir, vive sin miedo. Vive sin miedo, vive con una libertad. Vive en confianza de que si pasa una prueba, Dios le va a ayudar. Vive en confianza de que el Señor anda acompañándole, que el Señor anda ayudándole. Pero el que pervierte sus caminos, es decir, el que a pesar de ser cristiano, hace cosas ocultas, pervierte su camino, trae consecuencias. Va a ser avergonzado, va a ser quebrantado, es decir, va a ser descubierto y va a ser avergonzado. Entonces el carácter trae beneficios. Número 1 es, vive sin miedo. Si tú te entregas al Señor y dices, Señor, forma mi carácter, moldea mi carácter, hazme a tu imagen y semejanza, Señor, tú vas a vivir una vida sin miedo, en confianza. No vas a venir a la iglesia, vas a sentirte con vergüenza, te vas a sentar atrás, Señor, tengo vergüenza. Gusano de Jacob soy oprobio, soy escoria, soy menos que nada. Yo tengo un grupo de amigos donde se saludan así. ¿Cómo estás, escoria de la creación? ¿Cómo estás, gusano de Jacob? Y a veces nosotros pensamos que somos inferiores o que no valemos o que no servimos ante Dios porque algo estamos haciendo y nos hace sentir indignos ante el Señor.
Estamos viviendo en una condición que nos avergüenza estar en la presencia de Dios. Y cuando venimos a la casa del Señor sentimos esa vergüenza, ese miedo. O cuando oramos, o cuando un hermano nos pregunta, hey hermano, ¿cómo estás? Tenemos miedo de demostrar quiénes somos en realidad. Y decirle, estoy batallando con este pecado, estoy batallando con esta prueba. Entonces, comienza entregando tu vida, tu carácter al Señor y deja que el Señor te vaya moldeando. Y vas a darte cuenta cómo el Señor va a ir librándote de muchos temores, de muchos miedos. Vas a vivir confiado, vas a venir a la casa del Señor y vas a alabar con libertad. Vas a poder predicar, vas a poder compartir el mensaje de Jesús a las demás personas. No vas a vivir con miedo, atemorizado. Uy, si me descubren, si me ven por aquí, si me ven por allá, si me escuchan lo que hablo en mi casa, en mi privacidad. No vas a vivir con miedo. Vas a vivir en libertad, vas a vivir con confianza. Número 2, el carácter que Dios quiere formar en nosotros es para vivir con honestidad. 2 Corintios 8:21, por favor, acompáñeme. 2 Corintios 8:21. Es para vivir con honestidad. Miren lo que dice la palabra del Señor, es un texto hermoso. 8:21. Procurando hacer las cosas honestamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. ¿Somos honestos? ¿Hacemos las cosas honestamente? Cuando el pastor te dice, hermano, ¿por qué no viniste? ¿Eres honesto cuando respondes? ¿O tratas de inventar por ahí un montón de excusas, justificaciones? No, pastor, el tráfico, la marcha, pastor, la marcha contra el Congreso. Somos honestos. Dice la Biblia, hagamos las cosas honestamente, no solo ante Dios, sino también ante los hombres, ante las demás personas. Es el reflejo del carácter cristiano, la honestidad. No vivir con mentiras, con apariencias, con justificaciones que, hermanos, a veces las justificaciones son hasta absurdas. Y peor, quedamos en vergüenza. Mi esposa tiene un arte. Ella se entera de todo. Porque es psicóloga y trata por ahí a veces, cuando uno miente, se refleja a veces en el rostro. Y ella tiene por ahí unos tips, unas claves, qué sé yo. Pero cuando alguien comienza a decir algo, ella deduce rápido que está mintiendo. Y la verdad, la persona comienza a confesar que está mintiendo. Y a veces vivimos así mintiendo, justificando nuestros actos, justificando nuestra mala conducta, nuestra impuntualidad, nuestra responsabilidad. Vivimos justificando con mentiras. Pero el reflejo de carácter cristiano es la honestidad, haciendo todas las cosas honestamente, no solo ante Dios, sino también ante los hombres, ante las demás personas. Si tú, esto es un ejemplo cotidiano quizás, respecto al dinero. A veces no somos honestos con las finanzas, con el dinero. Un simple ejemplo quizás en el micro, uno sube y al cobrador se le olvidó cobrarte el pasaje. ¿Cómo es nuestra reacción? ¿Qué hacemos en ese momento? Le buscamos y le decimos, hey, mi pasaje, me olvidé de pagarte de mi pasaje. O nos hacemos el dormido. Nos hacemos el dormido. Gracias, Señor, por tu bendición. Justo estaba orando que me bendigas. Hubo una temporada que tuve muchos conflictos económicos y de casualidad, coincidencia, qué sé yo, justo cuando más necesitaba, veía oportunidad para caer en ese tipo de pecado. Recuerdo 2 ocasiones. En una fui al seminario, habían llegado unos misioneros y literalmente estaba sin nada, solo con mi pasaje de ida y de regreso. Y salir así es angustiante. Estaba angustiado todo el camino. Señor, provéeme, bendíceme, orando en fe, provee, por favor. Entro al seminario y de uno de los misioneros se le había caído 100 soles en el piso. ¿Qué uno piensa en ese momento? Gracias, Señor, me has respondido. Saco mi diezmo y los 90 soles para mí.
hermano, les soy sincero, pasó un montón de pensamientos en mi mente. Pero lo que hice fue agarrar, porque yo sé que ese dinero no está de casualidad, estaba dentro del seminario, es de alguien, de un misionero lo más probable. De un estudiante no creo, de un misionero debe ser. Porque había muchos misioneros ahí y ellos vienen pues para bendecir, ¿no? Lo que hice fue, cogí el dinero, sacrifiqué mi deseo de irme con ese dinero, lo llevé a un hermano, un joven, Miki Fababa, le dije, de alguien se le ha caído, entrégale por favor. Tú que hablas medio inglés, ¿no? Ahí relaciónate con los misioneros, entrégale por favor. Y definitivamente se le había caído un misionero. No me dieron ninguna recompensa ni nada, volví así como había ido. Volví como fui, pero con mi conciencia tranquila ante el Señor. Y cuando regresaba me preguntaba, Señor, ¿cuál era tu respuesta? Yo estoy orando por una misión. ¿Esa fue tu respuesta? No, creo que esa fue tu respuesta. Yo sé que tienes algo para mí. Y la segunda ocasión fue cuando fui al 10, lo mismo, al mercado del 10, sin nada, hermanos. La plata exacto. Bajo del carro y una señora se le cae las monedas. Ni siquiera sonó, se le cayó en el asiento. La señora salió y la moneda se quedó en el asiento. Y yo iba a salir después. ¿Qué hacer en ese momento? Gracias, Señor, justo para mi pollo, ¿no? No, agarré y decirle al Señor, se le cayó. Es de usted, no es mío. Vivir con honestidad. Y después de pasar esas dos experiencias ya nunca más se volvió a pasar esa situación. Creo que el Señor quería probar algo, quería formar algo. La honestidad, la transparencia, tener paciencia, no desesperarse. Hay cosas, hermanos, que Dios no las hace. Es el enemigo a veces que quiere a nosotros hacernos pecar ante Dios. Nuestra integridad, desafía nuestra integridad, desafía nuestra madurez en la fe. Pero aquí la palabra dice hacer todo con honestidad. Y he aprendido a ser honesto, transparente con mi familia, con mi esposa, respecto sobre todo al dinero, porque cuando uno miente respecto al dinero, trae maldición y trae enredo. Y esto es algo cotidiano, en las parejas pasa a veces. La esposa dice, mi amor, ¿cuánto te pagaron? Oh, mi amor, 800 nada más. ¿Y te pagaron 900 o te pagaron 1000? 800 nada más. ¿Mandaste el diezmo? Sí, mi amor, sí mandé el diezmo. Y no mandaste. ¿Diste esto, esta cuota, pagaste el colegio? Sí, mi amor, y no lo hiciste. Mentir con el dinero trae maldición y trae enredo. Trae enredo. Sé transparente, así traiga vergüenza. Cuando uno es transparente, Dios obra y bendice. Pero sé transparente, sé honesto. Y uno aprende en el camino, en la honestidad. ¿Amén? Y Pablo le recomienda ser honesto, vivir honestamente ante Dios y ante los hombres. 3. Vive con fidelidad. Lucas capítulo 16, versículo 10. San Lucas 16, versículo 10, por favor, acompáñeme. San Lucas capítulo 16, versículo 10. Fidelidad. San Lucas 16, 10. Y esto es un ejemplo de muchos, que también se relaciona con el dinero, porque es quizá donde necesitamos ser más íntegros. Lucas 16, 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fiel, ¿quién os confiará lo verdadero? Fidelidad. Fidelidad. Fidelidad a Dios cuando todo va mal. Fidelidad a Dios cuando todo va bien. Fidelidad. Es también señal de un carácter que está siendo formado por el Señor. Los que no tienen ese carácter o los que no se dejan formar por el Señor, comúnmente en la escasez reniegan, maldicen, se quejan, dudan, se van, huyen, tienen miedo, son espantados. Pero el que tiene carácter es fiel al Señor. Si en lo muy poco eres fiel, en lo más también vas a ser fiel. Es carácter, hermanos. Carácter antes que unción. Dios no te va a levantar por la unción que tenga, Dios te va a levantar por el carácter que muestras. Cuando Pedro dijo, búsquenme a 7 hombres, se refería a 7 hombres de buen testimonio, de carácter, antes que unción. Y tenemos que aprender a ser fieles al Señor,
aún en lo más pequeño de la vida. En las cosas que parecen insignificantes, tenemos que hacer al Señor dueño de aquellas cosas en nuestras vidas que a veces no nos gusta soltar. Hay gente que ha cerrado las puertas a Dios en su matrimonio. Dios entra en todo menos en mi matrimonio. Dios no entra en mi matrimonio. En mi matrimonio yo soy el que decido, yo soy el que hago las cosas, yo soy el que decido cómo vivir. Señor, te entrego a ti mi vida y todo lo que tú quieras, pero en mi matrimonio no lo toques. ¿Y cómo, pastor, dejo entrar al Señor en mi matrimonio? Orando por tu pareja, siendo intencional, leyendo la Biblia, buscando de Dios, hablándole a tu pareja del Señor, orando juntos, teniendo principios cristianos. Hay cosas en lo cotidiano donde Jesús no es el Señor en nuestras vidas. En nuestro trabajo, por ejemplo. En el trabajo somos otro, en la casa somos otro y en la iglesia somos otro. En el trabajo me comporto como uno más. Lisuras, palabras groseras, como uno más, no importa. Después voy a la iglesia, me arrepiento y Dios me va a perdonar. Pero el Señor requiere fidelidad en todos los aspectos de la vida, aún en las cosas más pequeñas. Si en lo poco eres fiel, si en lo poco eres fiel, ¿qué es lo poco? El horario, por ejemplo, en el que llegamos a la iglesia. ¿Qué es lo poco? El trato a la persona que nos rodea. En las cosas pequeñas que parecen insignificantes. Dios no mira eso, pastor. Dios no le interesa. No, en lo poco. Y a veces cuesta cambiar más en lo poco que en lo grande. Porque somos muy dados a las apariencias. En lo grande, en lo exterior queremos cambiar, pero en lo poco nos cuesta cambiar. La Biblia llama a eso las zorras pequeñas. Difícil cazar a las zorras pequeñas. Actitudes, conductas, que no nos permiten crecer, que nos tienen estancados en la vida cristiana, que no nos permiten llevar una vida en victoria. Jesús es Señor en lo poco de tu vida, en lo insignificante de tu vida, en tu persona, en tu personalidad, en tu aseo personal incluso, en tu desarrollo personal. ¿Cómo vives en tu casa? ¿Cómo eres en tu casa? ¿Cómo te conoce la gente? ¿Cómo te conoce tu pareja? Hace rato le preguntaba a mi esposa, mientras estábamos en la casa, mi amor, ¿tú me ves como una persona inteligente? ¿Cómo te ve tu pareja? ¿Cómo te ve tu esposa? Tu esposo. ¿No? ¿Qué demostramos en la casa? Son a veces cosas pequeñas, cosas minúsculas, que no lo consideramos. Son insignificantes ante el Señor. Pero son esas cosas pequeñas donde debemos comenzar a cambiar. ¿Cómo somos? ¿Cómo nos conocen? Si en lo poco somos fiel, aquel que es fiel en lo poco, dice, en lo mucho también será fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más será injusto. Y aquí se aplica también en las finanzas, ser fiel al Señor en lo poco que ganamos. Yo he escuchado personas que dicen, yo voy a diezmar cuando comience a ganar de tal número hacia arriba. De 3K, pastor. A partir de 3K yo voy a tener libertad financiera, yo voy a diezmar. Nunca va a diezmar. De 2K. Y yo le voy a revelar un secreto. Yo también pensaba así. Señor, bendíceme para poder ofrendar. Bendíceme para poder diezmar. Bendíceme para poder colaborar. Yo pensaba así. Cuando tenga tal cosa, cuando no me falte nada en la casa, ahí voy a colaborar, ahí voy a dar. Eso es mentira. Si no lo haces en lo poco, no lo vas a hacer en lo mucho. Porque se trata de carácter, se trata de hábito. Se trata de decisión, se trata de reflejar el carácter, como estamos hablando, el carácter bajo presión. Se trata que el Señor está formando nuestro carácter desde lo muy poco y ahí vamos a ir ascendiendo. Si somos fieles en lo poco, también en lo mucho vamos a ser fieles y va a ser más fácil ser fiel. Porque si no fuiste fiel en lo poco, en lo mucho tampoco vas a ser. Y no tienes la capacidad de administrar lo mucho que Dios quiere darte. Porque Dios es ilimitado y Dios quiere darte más de lo que has podido ver. No sé si usted cree en esa palabra. Dios quiere darte más. Y Él tiene muchas riquezas ahí para ti. Pero tenemos que formar carácter. Vive con fidelidad. Número 4, vivir como modelo.
Tito, capítulo 2, versículos 7 al 8. Vamos por favor a Tito, capítulo 2, versículo 6 al 8. 7 al 8. Tito, está después de 2 de Timoteo. Tito capítulo 2, versículos 7 y 8. Dice así la palabra del Señor. 7 y 8. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Presentándote tú como ejemplo en todo. Carácter cristiano, mis hermanos. Ser ejemplo, ser modelo. Si tú que tienes años en el Evangelio no muestras la madurez, los que se convierten, ¿qué ejemplo van a seguir? ¿A quiénes van a imitar? Es algo curioso que los niños imitan a los padres. No escuchan, imitan. Va a llegar una edad en la que ya van a escuchar, van a entender palabras, pero cuando inician su vida, los niños empiezan a tener uso de razón, lo que hacen es imitar los gestos, todo. A él imita todo lo que le enseñas y lo imita, lo hace, lo replica. Porque hay un modelo, hay un ejemplo. Entonces, Pablo le dice a Tito, preséntate tú como un ejemplo, como modelo en todo, no solo en la iglesia, en todo, en la forma en que vivimos, en la forma en que hablamos, en que conversamos, en la forma de manejar nuestras finanzas, en la forma de nuestras relaciones interpersonales, en la crianza de los hijos. Preséntate tú como ejemplo en todo. Ser modelo para la sociedad. Necesitamos influenciar. Esa es la mejor forma de predicar el Evangelio. Cuando estuvimos con el hermano Héctor conversando en una ocasión, él sacó una frase, no recuerdo el pensador que dijo esto, creo que fue San Agustín, dijo, predica en todo tiempo y si es posible, también habla. ¿Qué se refiere? Que nuestro testimonio debe ser una forma de predicar, un ejemplo de vida, que la gente vea algo atrayente en nosotros. La Biblia nos dice que el Señor nos hace cabeza y no cola, tierra deseable, o sea, somos atractivos ante las personas. La gente se interesa, ¿cómo vives? ¿A qué haces? ¿Qué haces para ser como tú eres? Enséñame. Enséñame a ser padre, enséñame a ser madre, enséñame a hacer negocio. Porque repito, hermanos, Cristo tiene que ser Señor en toda área de nuestras vidas. Y nosotros ser el ejemplo en todas las áreas que podamos. Si eres un profesional en cualquier área que Dios te ha permitido estudiar, sé el mejor en eso. Sé ejemplo, sé modelo. No vas a ser un profesional mediocre. Que la gente diga, uy, esto no pasa nada con esta persona. Llega tarde, hace mal su trabajo, se va temprano, está viendo la hora, hace las cosas renegando. No, ser ejemplo en todo. En todo, que la gente note tu presencia, tú dejes una huella en donde vives. Entonces necesitamos formar carácter. Y el carácter cuesta formar, cuesta ser formado, cuesta adoptar nuevos hábitos. Cuesta ser diferente, cuesta cambiar nuestras vidas. Cuesta, es un desafío. La mayoría estamos acostumbrados a un hábito y hoy en día existe la procrastinación, andamos postergando todo. Mañana lo hago. Mañana lo hago. Una cima de ropa amontonada, mañana lo lavo, mañana lo lavo. Y después plancho, después ordeno, después barro, después hago esto. Te toca dirigir el culto, no te preparas. Llega el momento, 6:30 ahí. Ay, ¿qué versículo leo? Señor, revélame un versículo. O sea, necesitamos cambiar carácter, hermano. Tiene que ver con carácter. Para concluir, después de mencionar estos 4 puntos, vivir sin miedo, con honestidad, con fidelidad y ser un modelo a las personas. Cristo quiere que tengamos una vida en victoria. Para eso hace pasar por nuestro carácter bajo presión. Hace pasar nuestro carácter bajo presión. Y hay 3 formas en las que el Señor viene formando nuestras vidas, viene moldeando nuestro carácter. Número 1 es la oración. 2 Corintios 3:18
Segunda de Corintios 3:18 dice así. 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, la imagen de Jesús, como por el Espíritu del Señor. Es la oración. ¿Cómo el Señor va a empezar a formar nuestro carácter? Por medio de la oración. Tienes que orar. Tienes que tener comunión con Dios. Ahí tu carácter va a ser expuesto y Dios te va a mostrar en qué área de tu vida estás fallando. Pecados ocultos que ni tú mismo te has dado cuenta, actitudes que tú no te has dado cuenta, pero tú te acercas ante el Señor va a empezar a sacarlo a la luz. Y te vas a dar cuenta. El Señor te lo va a revelar. Antes que el Señor te avergüence en público. Es mejor que te corrija en privado a que te avergüence en público. No esperes a que el Señor te avergüence en público. Y Jesús es sabio, dice, cerrada la puerta, entra y cierra la puerta. Cuando un padre corrige a su hijo, la mejor forma de corregirlo es en privado, no en público, porque en público uno le avergüenza al hijo. Tiene que ser en privado, cerrando la puerta. Ahí, en la presencia del Señor, que Dios te corrija. Y dile al Señor, Señor, corrígeme, yo estoy cansado de este pecado, estoy cansado de esta actitud, cámbiame. Somos transformados de gloria en gloria. Entonces, sé intencional, entrégate al Señor, deja que Él te transforme, te moldee por medio de la oración. No solo entres a orar para pedir, entra para que le entregues tu carácter y Él te transforme. Número 2 es la palabra. Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice así. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El entendimiento tiene que ver con cosas que ingresa a nuestra mente, al intelecto. Tiene que ver con el estudio, con la lectura de la Biblia, la palabra del Señor. Mientras más lees de la Biblia, más te informas de Dios, más te informas del Evangelio, más te informas de una vida santa, una vida pura, una vida íntegra. Y tu subconsciente va a empezar a trabajar, tu mente desde el interior va a comenzar a cambiar. Tu forma de pensar, tu cosmovisión va a ser transformado, va a ser un pensamiento bíblico. Incluso tu lenguaje va a ser un lenguaje bíblico. Ya no va a ser ese lenguaje de antes. Y en la iglesia ocurren cambios tremendos. Un amigo mío que fue piraña, uno que de las 10 palabras que hablaba, 8 eran lisuras. 8 eran lisuras y 2 eran jerga. Su lenguaje era, hermano, cuando él llegó a la iglesia, una hermana le empieza a hablar, ¿vienes al discipulado? Y él respondió, ¿a la firme? ¿A la firme, hermana? Y él hablaba así. Y la hermana le gustaba que él hablara así. Hermanito, a ver, habla. Y él hablaba así, con ese dejo de la calle. Si le escucharas hoy en día cómo habla, una voz elocuente, una voz distinta, un diálogo, uno nunca se va a imaginar que este ha sido piraña. Nunca, pero él te enseña su foto, uy hermano, perdidazo en el mundo, muy perdido en el mundo. Entonces, ¿por qué? Porque ha pasado tiempo en el Señor, orando y leyendo la Biblia, y su lenguaje ha cambiado. Su actitud, su comportamiento, su conducta, su filosofía de vida, su cosmovisión, todo ha cambiado dentro de él. Y eso se exterioriza, y la gente es bendecida con personas así. Entonces, es necesario que tu mente sea bombardeada por la palabra del Señor. Lee la Biblia, hermano. ¿Quieres que tu carácter se forme? ¿Quieres que tu carácter, el Señor lo moldee? Lee la Biblia. Aliméntate de la palabra del Señor, que tu mente sea bombardeada, renovar nuestro entendimiento. Y así vamos a comprobar cuál es la buena voluntad que Dios tiene para nosotros, las bendiciones que Él tiene guardado, reservado para nosotros. Por último, la vivencia. Por medio de la vivencia cotidiana, las decisiones que tomamos, las pruebas que atravesamos, también el Señor moldea nuestro carácter. El Señor no nos llamó para ser monjes del desierto, monjes de vivir en un monasterio. El Señor nos llamó para vivir en un entorno donde sí o sí nuestro carácter tiene que ser pulido. Romanos 5:3, este mismo libro, en el capítulo 5, versículo 3. Dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Como algunos decían por ahí, sufrir la vida. Y la vida de por sí tiene problemas.
Vivir, no escapar de los problemas. No escapes, no huyas de los problemas. Enfréntalos. No evadas, enfréntalos. Hay algo que solucionar en casa, háblalo, convérsalo. Es incómodo, háblalo, enfrenta el problema. Porque eso va a traer paciencia, eso va a formar en nosotros paciencia, paz, va a transformar nuestro carácter. Entonces el tercer lugar o la tercera forma como el Señor moldea nuestro carácter o pasa nuestro carácter bajo presión es la vivencia cotidiana. Y sí o sí en el día vas a encontrar una dificultad que resolver. En el trabajo, en la casa, a veces en el trabajo te va a ir todo bien, vas a regresar a casa diciendo, Señor, me has bendecido el trabajo, todo en paz. Llegas a casa, te va a esperar un problema. Porque tienes que vencer todos los días pequeños problemas. No se va a acabar tu mundo, sino que son problemas para resolver. Son tribulaciones, es vivir la vida, es sufrir la vida. Y no tienes que tirarte a un lado, decir a mí todo me va mal. Como dijo alguien por ahí, todo me mal es sal. Todo me va mal, todo me sale mal. ¿Por qué, Señor? No es que todo te va mal. Así es la vida misma tiene sus complicaciones, sus problemas. Son cosas cotidianas, no huyas. Deja que el Señor te moldee por medio de la vivencia cotidiana. Entonces, 3 cosas por medio de las cuales el Señor moldea: oración, palabra y vivencia. ¿Estamos dispuestos a ser formados por el Señor? Quiero escuchar ese amén fuerte, hermano. Vamos a pasar nuestro carácter bajo presión para salir pulidos, para ir transformados, ser la estatura de Cristo. Amén. Póngase de pie, por favor. Fuertes palmas al Señor, si quiere darle palmas a Él. Gloria a Jesús.